En esta lección veremos cómo utilizar el ambiente de Edificius Land, el software profesional para el diseño de jardines, áreas verdes y paisajismo. Con Edificius Land es posible obtener planimetrías completas con todo tipo de detalles de jardines y paisajes, con todas las leyendas de árboles y arbustos utilizados, y todo puede ser exportado en formato DXF, DWG y PDF. Veamos cómo utilizar Edificius Land. Abrimos el ambiente terreno dentro de Edificius en la parte inferior izquierda. La primera operación en el ambiente terreno es delimitar el perímetro del terreno que queramos representar. En el nivel levantamiento, empezamos a trabajar con la herramienta definida como terreno perímetro. Haciendo clic sobre el plano, nos aparecen estas dos opciones. La primera nos permite diseñar manualmente el perímetro del terreno mediante polilíneas, y la segunda nos permitirá importar la parcela del terreno desde la interfaz de Google Maps. Iniciemos diseñando el perímetro. El diseño se realiza mediante puntos. Una vez hecho esto, hacemos clic en finalizar y el terreno aparece representado sea en planta que en 3D. Veamos las propiedades. Podemos decidir si visualizar las cotas, la clasificación, el tipo de perímetro. Por lo tanto, lo podemos visualizar como una polilínea, con aristas redondeadas o SP-Line. Aparte, podemos modificar el porcentaje de curvatura. Podemos cambiar una línea recta en arco. Darle un offset de, por ejemplo, 2 metros. O insertar un nudo intermedio para modificar la forma. Después de crear el perímetro y definir el área que representará nuestro proyecto, pasamos a modificar la morfología. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de las curvas de nivel. Vemos que, en particular, podemos importar un modelo DXF o DWG a utilizar como referencia en nuestro diseño. Por lo tanto, seleccionamos el archivo a importar, aceptamos y se importa el archivo DWG. En nuestro caso, utilizaremos solo una parte limitada en nuestro perímetro. Seleccionamos la entidad curvas de nivel y, gracias a la varita mágica y con un rectángulo de selección en el área deseada, obtenemos las curvas de nivel automáticamente. Podemos diseñar las curvas de nivel también de forma manual, por lo tanto, hacemos clic en la herramienta curva de nivel, diseñamos nuestra polilínea y confirmamos las modificaciones. Veamos cuáles son las propiedades de las curvas de nivel. Tenemos la cota, la cual podemos modificar directamente escribiéndola desde la caja de herramientas propiedades. Podemos editarla también con el cursor del mouse de este modo. O podremos seleccionar la curva de nivel, hacer clic sobre este elemento en el 3D y escribir la cota, por ejemplo, menos 4 metros. Otra característica de las curvas de nivel es la de visualizar o no la cota diseñada. Y el tipo de definición de la curva de nivel, que puede ser una polilínea, aristas redondeadas o SP-Line. Aparte de estas posibilidades, tenemos la opción de añadir un nudo, cerrar la polilínea, cortar un punto y aplicar un offset a una curva cerrada. Eliminemos ahora las curvas de nivel. Seleccionamos esta área. En el filtro de selección elegimos solo las curvas de nivel. Hacemos clic en el botón derecho y las eliminamos. En esta área quiero representar un plano acotado. El plano acotado se diseña por puntos, que pueden asumir cotas diferentes. Un factor importante es que el plano acotado solo viene creado por áreas cerradas. Cuando el área está cerrada, el software lo señala con esta coloración.
Podemos seleccionar un nudo y darle una cota desde la vista 3D. En este caso le damos menos 7 metros. O también podemos cambiar la cota desde la caja de herramientas propiedades. Por ejemplo, menos 6 metros. Pero también podemos hacerlo directamente con el cursor de ratón. Vemos que el plano acotado le ha dado una nueva forma a nuestro levantamiento. Es posible también modificar las propiedades del plano acotado, visualizar la información relativa a la longitud del tramo, pero también podemos modificar las coordenadas del punto que hemos elegido. Otra posibilidad para modificar la morfología del terreno es introducir puntos acotados. Estos puntos pueden ser modificados como todos los elementos vistos anteriormente, digitando la nueva cota desde el 3D, modificándola desde la caja de herramientas propiedades o con el cursor del mouse. Eliminemos los puntos acotados. Una vez terminado el modelado del terreno, continuamos con otras herramientas que podremos visualizar solo en los niveles de proyecto sucesivos. Pasamos al siguiente nivel de proyecto. Abrimos nuestro menú y seleccionamos la entidad Movimiento de Tierras. Con esta entidad es posible realizar excavaciones, rellenos y aplicar taludes y pendientes. Su diseño se realiza con la inserción del perímetro mediante puntos y visualizamos el resultado. La excavación que nos aparece es horizontal y tomará la cota de la altura media de esta área. Aquí podremos decidir si posicionar todos los vértices al nivel del terreno utilizando la función Vértices en terreno. Seleccionamos la casilla, aceptamos y vemos cómo cada punto toma la cota del terreno de levantamiento. Por otro lado, podremos elegir una característica como por ejemplo seleccionamos un tramo y en el campo Tipo de plano elegimos horizontal. Podremos modificar toda nuestra excavación escribiendo directamente la cota en el 3D, en la caja de herramientas o con el mouse. Aquí notamos que un movimiento de tierras puede ser una excavación y puede ser también un relleno. En este caso, tenemos mitad excavación y mitad relleno. Desde la caja de herramientas, el software nos da la información del volumen, del material de excavación y de relleno. Para cada tramo del movimiento de tierras, es posible elegir desde la barra multifunciones si queremos cambiarlo en arco, añadir un nudo intermedio o aplicar un offset positivo o negativo. Por ejemplo, aplicamos un offset de menos 1 metro. Podemos añadir un talud indicando un valor en metros, por ejemplo 2 metros. De esta forma se crea el talud que une los lados del movimiento de tierra con el nivel del terreno original. A su vez, el talud es modificable como cada movimiento de tierra. A este punto es posible elegir diferentes opciones en la barra multifunciones, como solo taludes. De este modo, no se considera el terreno de la parte interna, sino solo el perímetro conectado al talud. Además, podemos elegir un tipo de definición con una línea de inclinación. En este caso movemos los puntos y vemos cómo se adaptan los taludes a la actualización del movimiento de tierras. De esta función también podremos elegir las otras opciones de inclinación, como por 3 puntos. Estos puntos pueden ser modificados tanto en su planimetría como altimétricamente para configurar el movimiento de tierras de manera diferente. Tenemos toda la información relativa a la geometría, como la superficie y perímetro del área, tanto del contorno como del talud. Tenemos otra funcionalidad para añadir o eliminar taludes. Podemos decidir si visualizar solo los taludes o dejar los vértices enganchados en el terreno, que son las funcionalidades vistas anteriormente en la barra multifunciones.
Veamos ahora la excavación lineal. La diseñamos con varios clics, en función de las exigencias del proyecto. Una vez diseñada, podemos seleccionarla y modificar su anchura, por ejemplo. La llevamos a 70 centímetros. Podemos siempre utilizar las funciones cambiar en arco, insertar nudo, cortar o aplicar un offset. Podemos asignar también a esta excavación lineal un talud, por ejemplo de 50 centímetros, y vemos cómo se modela en el terreno. Podemos eliminar el talud. También podremos decidir si los vértices de esta excavación están posicionados en la cota del terreno. Y en la caja de herramientas propiedades, como siempre, tenemos toda la información. Ahora veamos la herramienta área terreno del menú. Esta herramienta es útil para definir una superficie sobre el terreno, recubriendo una determinada área. La herramienta nos permite representar con un color diferente una superficie específica y nos da toda la información geométrica de dicha área, ya sea en términos de superficie que de perímetro. Por lo tanto, podremos otorgar propiedades a dicha superficie que se adaptan a la morfología del terreno. Eliminemos todos los objetos que hemos modelado y veamos cómo diseñar una calle. El diseño lo hacemos mediante puntos y, en particular, estos puntos reconocen las cotas del terreno. De este modo, la calle sigue la morfología del terreno. Ahora seleccionemos la calle y analicemos juntos todas sus propiedades. En la barra multifunciones tenemos la posibilidad de añadir nudos intermedios. Podemos configurar la anchura de la calle, por ejemplo de 3,50 metros. Agregar un talud, le damos 1 metro. Y vemos cómo el terreno se adapta al perímetro de la calle. Podemos enganchar los vértices al terreno y añadir sólidos tanto del lado izquierdo como del lado derecho, los cuales son útiles para el diseño de la zona peatonal. En este caso hemos insertado un sólido en el lado izquierdo y también en el lado derecho. Por ejemplo, definimos una base de 50 centímetros y la altura de 15 centímetros. De esta forma tendremos una zona peatonal con esas características. En cambio, las propiedades que vemos en la caja de herramientas son aquellas referentes a la cota de cada punto. Si el punto está sobre el terreno, para modificarlo, basta hacer clic sobre el punto y modificar la cota. De esta forma, ya no estará sobre el terreno. La calle ya genera una excavación y un relleno. Los taludes y los sólidos siguen la morfología de la calle. Además, seleccionando el punto, podemos modificar la curvatura directamente desde el modelo. Llevemos el vértice a la cota del terreno. Tenemos también la estratigrafía de la calle, que podemos siempre personalizar haciendo clic sobre los 3 puntos de la librería de objetos BIM. En este caso, elegimos una estratigrafía con un espesor de 390 milímetros y lo aplicamos. Por otro lado, tenemos toda la información geométrica de la calle dentro de la caja de herramientas propiedades: la longitud, el ángulo, la pendiente, el volumen, la excavación, etc. Algunas funcionalidades que ya estaban presentes en la barra multifunciones y también los materiales. Veamos ahora el objeto plazoleta. Este objeto se diseña por puntos, igual que el movimiento de tierras. Aquí obtenemos, además de un movimiento de tierras con su excavación y su relleno, la superficie de la plazoleta con su propia estratigrafía. La estratigrafía de la plazoleta la podemos siempre elegir desde nuestra librería de objetos BIM, como hemos hecho para la calle. Elegimos la estratigrafía que preferimos y confirmamos. Podemos modificar la cota,
O también podemos decidir que los vértices del perímetro de nuestra plazoleta coincidan con el terreno. Podemos elegir, como hemos visto antes, que sea un plano horizontal con una línea de inclinación o con 3 puntos de inclinación. Y a la plazoleta también es posible añadirle un talud eligiendo el offset relativo. Esto hará que se adapte al terreno de esta manera. A continuación veamos cómo diseñar una escalera. Este objeto es similar a aquel ya visto en el ambiente arquitectónico. Por lo tanto, insertamos la primera rampa de la escalera y la posicionamos en el terreno. Definimos una longitud de la huella, por ejemplo 40 centímetros, 20 contrahuellas y una anchura de 2 metros. Añadimos también un descansillo, el cual ya sabemos que es posible modificar como queramos para nuestro proyecto con la opción correspondiente. Y hemos visto que el editor es idéntico al editor del ambiente arquitectónico. Pero la particularidad de la escalera en el ambiente terreno es que crea la excavación y el relleno. En este caso, como podemos ver, podemos modificar también las alturas. Por otro lado, con respecto a las propiedades, son las mismas que ya hemos visto anteriormente en el ambiente arquitectónico. Ahora diseñemos una rampa. También para este elemento el procedimiento de trabajo es similar. Diseñamos una rampa en la zona, personalizamos un poco las dimensiones y confirmamos las modificaciones. De este modo vemos que también para la rampa ha sido creado un movimiento de tierras. Por lo tanto, modificamos las cotas y vemos que tenemos un área de excavación y otra de relleno. Por último, es posible también diseñar el objeto barandilla, que se diseña igual que en el ambiente arquitectónico, por lo que no nos detendremos en la descripción del diseño y las propiedades de este objeto. Ahora eliminemos todos los objetos y veamos cómo diseñar un muro en terreno. El objeto muro en terreno se diseña por puntos. Por lo tanto, hacemos clic a lo largo del terreno donde queremos añadir el muro y de este modo comprobamos que el muro sigue el nivel propio del terreno. Lo podemos diseñar también directamente desde el modelo 3D. Analicemos ahora cuáles son sus propiedades. Seleccionamos el muro, tenemos la cota y la posibilidad de desconectar el muro del terreno, como ya hemos visto anteriormente. Debajo tenemos la estratigrafía, el espesor, la alineación, que puede ser interna, externa o central. En el campo geometría tenemos la altura, vamos a modificarla para llevarla a 2 metros. La profundidad, vemos que hay una parte bajo el terreno, por lo que la profundidad puede ser modificada. Vamos a llevarla a 1 metro. Tenemos un perfil superior, por lo tanto, siguiendo la morfología del terreno, podemos modificarlo y hacer el muro horizontal o también escalonado. Podemos ver que en el 3D, en las zonas con inclinación, se diseña este escalón. Lo mismo para el perfil inferior. Veamos ahora las propiedades relativas al tramo seleccionado. Conocemos aquí la longitud, el ángulo con respecto a la horizontal y es posible decidir si visualizar o no dicho tramo. Podemos definir la altura del tramo, utilizaremos 1,50 m y la profundidad, como hemos visto anteriormente. Aparte, existen algunos automatismos que me permiten añadir al perfil superior del muro, por ejemplo, una barandilla. Esta barandilla puede ser modificada y podemos elegir el modelo dentro de la librería de objetos BIM. Podemos decidir si un tramo será visible o no y personalizarla como queramos. Eliminemos la barandilla y añadimos un sólido. Le damos las medidas deseadas, base y altura,
y vemos cómo se diseña este elemento sobre el muro. Eliminamos el sólido sobre el muro y veamos ahora otros automatismos relativos al muro en terreno. En particular, utilizando el muro, tenemos la posibilidad de diseñarlo de forma automática sobre una calle o una plazoleta, y también la posibilidad de asignarle directamente un sólido gracias a la varita mágica. Hagamos un ejemplo sobre la calle. Selecciono el objeto calle, lo diseño haciendo varios clics y confirmo las modificaciones. Eliminamos los dos muros diseñados anteriormente y utilizamos el reconocimiento automático del muro en terreno de calle o plazoleta. Haciendo clic sobre la varita mágica, activamos este automatismo. Ahora, posicionando el cursor del mouse sobre el lado en donde queremos insertar el muro, vemos cómo cambia el color a amarillo y haciendo clic obtenemos el muro en el terreno. A este punto podemos modificar la altura del muro. Por ejemplo, le damos 1 metro. Veamos ahora otro automatismo relacionado con el muro, que es aquel relativo al relleno con el terreno. Por lo tanto, tenemos el muro y en uno de los lados queremos hacer un relleno para compensar el terreno con el muro, debido a una diferencia de cotas o a una depresión en el terreno. Para ello será suficiente elegir el objeto movimiento de tierras y hacer clic en el automatismo muro en terreno. A este punto, con la varita mágica posicionada en el lado de interés, hacemos un clic y elegimos un offset lateral por los metros que queremos que se extienda este movimiento de tierra. Por ejemplo, elegimos 3,50 metros. Y también un offset superior o inferior que nos indica la distancia a la que debe quedar el movimiento de tierras con respecto al perfil superior del muro. Por ejemplo, 20 centímetros. Cuando le damos a aceptar, aparecerá este movimiento de tierras de forma automática con el offset de 20 centímetros en la parte superior. A este punto podemos modificarlo o darle un offset inferior. Hagamos otro ejemplo. Eliminamos este movimiento de tierras y elegimos otro tipo de offset. Dejamos el offset lateral a 2 metros y el offset superior o inferior a menos 0,5 metros con respecto al perfil superior del muro. De este modo visualizamos el resultado y hemos visto cómo realizar un relleno a un lado del muro. Además del muro, tenemos otros objetos, como por ejemplo la herramienta bancal. También este elemento se diseña por puntos. Diseñamos el perímetro del bancal y aceptamos. A este punto, veamos las propiedades de este objeto. Podremos cambiar un tramo recto en arco, dar un offset, por ejemplo, de 50 centímetros. Y una vez que tengamos ya el bancal diseñado, lo seleccionamos y observamos cómo podemos modificar la altura de cada uno de sus lados. Podemos modificar la cota de la parte interna. También tenemos la opción de utilizar automatismos, como lo hemos visto para el muro. Aquí también podremos añadir una barandilla o un sólido automáticamente. De este modo personalizamos velozmente el bancal. Las propiedades del bancal las tenemos a la derecha, dentro de la caja de herramientas propiedades. Tenemos propiedades para cada elemento y son las mismas que ya hemos visto en precedencia. Pasemos ahora al diseño de una piscina. El funcionamiento es igual al del bancal y una vez que cierro el perímetro, tengo la piscina. Podremos aplicar texturas internas. Con respecto al agua podemos elegir la profundidad. Con respecto al muro podemos añadir una barandilla o un sólido. Y como hemos visto anteriormente, es posible cambiar un lado de la piscina en arco, añadir un nodo o darle un offset. Veamos ahora la inserción de los árboles. Selecciono la herramienta árbol, elijo desde la caja de herramientas propiedades el tipo de árbol
y confirmo con aplicar. El árbol puede ser añadido directamente desde la vista 3D o también lo podemos posicionar desde la vista 2D. Veamos ahora la herramienta relativa a la vegetación. En particular, con este objeto es posible diseñar, por ejemplo, una polilínea sobre la cual se diseñará la vegetación de manera automática. Una vez diseñada la polilínea, elegimos la diversidad de vegetación, por ejemplo, 3 modelos distintos. Para el primer nivel, elijo un tipo de arbusto. Para el segundo nivel, elijo otro tipo de arbusto. Y para el tercer nivel, elegimos una planta. Vemos que se diseñan de manera aleatoria a lo largo de la polilínea que previamente modelamos. Aparte, podemos decidir la disposición de esta distribución, por lo tanto, sobre el perímetro o sobre la superficie. Podemos decidir también la densidad, la cual llevamos al máximo, las dimensiones, en donde podemos indicar que todas sean iguales o podemos darle dimensiones diferentes. El desorden, en este caso mayor es el desorden y mayor parecerán naturales. También podemos utilizar el mismo objeto, pero definiendo una superficie. Una vez determinada la superficie a utilizar, la cerramos con esta opción que vemos aquí. En la caja Herramientas Propiedades, en el campo Disposición, elegimos la opción Sobre la superficie. A este punto, también en esta área, podremos elegir insertar diversos tipos de vegetación, el tipo de densidad, el desorden y su dimensión. De este modo, hemos realizado el diseño de la vegetación insertando automáticamente los elementos. Por último, tenemos el objeto sólido en terreno. El diseño de este objeto se realiza mediante puntos y es útil para diseñar un bordillo, un sólido o, por ejemplo, un canal.